Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión cuando son las 5:30, pendientes de las bolsas europeas, pendientes de este cierre de los mercados europeos, una sesión que, como le contamos, viene muy parecida a lo que ya vivimos en el día de ayer, con un inicio prometedor, mucho optimismo, subidas de prácticamente un punto porcentual en las principales bolsas europeas, pero que ha cedido en los últimos minutos de sesión. Vamos a ver cómo han terminado los mercados europeos, empezando por el FTSE 100 de Londres. Ya no solo es que haya perdido, es que ha entrado incluso en terreno negativo, con caídas del 0,07% hasta los 7.275 puntos. Caídas también, en este caso no, subidas para Alemania, del 0,70% hasta los 15.743 enteros. Tenemos también subidas, aunque menos importantes al final, para la bolsa francesa, para la bolsa parisina, el CAC 40, más de medio punto porcentual arriba, un 0,57% de subida hasta los 7.258 puntos. Subidas también para el MITER italiano, la bolsa italiana, un 0,57% arriba hasta los 28.227 enteros. Y el IBEX 35, la bolsa española, también subiendo más de medio punto porcentual, un 0,61% arriba hasta los 9.335 puntos. Y terminamos, como siempre, este repaso de las principales bolsas europeas fijándonos en el Eurostoxx, que además es el que más sube en el día de hoy, un 0,83% arriba hasta los 4.270 puntos. Todo esto vamos a analizarlo, todas estas cuestiones también, como venimos diciendo durante todo el día, pendientes de los BRICS, de si van a amenazar o no la hegemonía del dólar estadounidense y también de Nvidia, que está en máximos históricos después de que mañana vaya a presentar sus resultados. Todos los inversores están expectantes, seguro que quieren saber un poco más, y vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Javier Echeverry, responsable de Active que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, un placer tenerte por aquí un día más, un día además, como estamos comentando, Javier, que parece que es un déjà vu, muy parecido a lo que vimos en el día de ayer, en la sesión de ayer, con las bolsas empezando muy fuertes, pero cayendo un poquito, cediendo, retrocediendo terreno en los últimos minutos, justo antes del cierre de la sesión. ¿Te parece a ti lo mismo, como un déjà vu, un recuerdo de lo que ya vimos en la sesión de ayer? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que estamos viendo es un poco esas ganas de seguir un impulso alcista. Estamos viendo cómo el resto de los mercados están empezando a tirar más fuerte y tenemos ese recuerdo, ¿no?, de la tendencia alcista de la mayoría de los mercados, de la gran mayoría de los índices. Vemos que toda la semana pasada ha sido bastante bajista y estamos un poco volviendo a situarnos en esa senda alcista en la que todavía hay un poco de pugna por saber si la semana va a ser alcista o no, porque al fin y al cabo las correcciones son necesarias, nada sube eternamente, llevamos mucho tiempo subiendo, la corrección de la semana pasada no está claro del todo que vaya a haber terminado y estas subidas iniciales, bueno, lo que nos marcan básicamente es indecisión y por tanto, bueno, pues lo que podemos ver es, como muy bien has comentado, esa indeterminación por parte de los mercados de subir más o menos, empezar más fuertes, aflojar un poquito, luego al final ajustarse un poco. Lo que vemos en los gráficos, al fin y al cabo, si nos fijamos en el S&P 500, por ejemplo, en el día de hoy, podemos observar claramente en velas diarias esa indecisión de la que hablamos. Fíjate como la vela de hoy es prácticamente un doji, es prácticamente una vela de apertura y cierre en el mismo punto. Evidentemente la sesión americana no está en el momento de cerrar, ni muchísimo menos, pero sí que vemos un poco esa indeterminación, ¿no? Esta subida tan fuerte que ha llegado hasta los 4.427 y lo tenemos ahora por debajo de los 4.400, en 4.397 en el cash en tiempo real. Y por tanto, bueno, pues lo que estamos viendo es esa indeterminación y un poco aglutinamiento, si me apuras, de órdenes de compra y de venta, ¿no? Pues hablando de claves de esta sesión, Javier, quiero preguntarte por uno de los títulos que más han subido en lo que va de año. Te estoy hablando, por supuesto, de Nvidia, que ha vuelto a tocar máximos históricos. Estamos pendientes de la presentación de resultados precisamente de esta empresa, de Nvidia, que va a tener lugar mañana, pero parece que los inversores ya empiezan a descontar algo, por lo menos parece que se barrunta cierto optimismo y vemos, pues como decíamos, ¿no?, que ha vuelto a tocar máximos históricos. No sé cómo ves esta sesión, este rendimiento, lo que llamamos de año, y también estas subidas en las últimas horas, y puede ser una especie de pista de cara a estos resultados que vamos a conocer mañana. Bueno, en principio yo siempre digo lo mismo, vamos a tomar un poco de perspectiva porque estamos hablando de las subidas tan tremebundas de Nvidia, pero si nos vamos a ver las semanales, lo cual significa tomar bastante perspectiva, fijaos lo que vamos a observar.
mirad este movimiento. ¿Desde dónde venía Nvidia anteriormente? Estamos hablando de los $832 por acción en el 21. Es decir, lo que sí que podemos ver es esta caída tan tremenda que tuvo. Podemos ver a través de ese split, podemos ver el comportamiento que está teniendo de manera actual y que en los gráficos, lógicamente, se muestra de esta manera, y a partir del octubre del 22, este impulso donde sí que podemos ver lo que está sucediendo. ¿Qué sucede? Que estamos muy cerca de zona de máximos. Cuando nos vamos a zonas de máximos, cuando el impulso viene desde primeros de año, fijaos que el impulso, estamos hablando de velas semanales, esta semana, mirad qué auténtica salvajada. En una sola semana hablamos de un 33% de revalorización. Son subidas muy, muy potentes y si vemos el año completo, estamos hablando de subidas que están por encima del 240%, en concreto un 244%. Y volviendo un poco a las velas diarias, lo que nos vamos a dar cuenta es que en esta sesión tenemos una apertura con una leve corrección que no puede ser de otra manera que auspiciar un poco esa incertidumbre cuando estamos en máximos absolutos de aquellos inversores que dicen fenomenal, yo he llegado en la apertura de hoy a máximo histórico, a máximo relativo indudablemente, pero uno de los máximos más potentes, 481,33 ha sido el máximo y teníamos el anterior relativo 480, si no me equivoco, vamos a mirar exactamente el más alto, 480,18. Por tanto, en la apertura se ha ido ya al máximo y muchos ha habido que ha dicho, bueno, mañana presentando resultados cierro y me llevo el beneficio. Veremos a ver qué pasa con el resultado. Si el resultado no viene bien y hay una corrección más fuerte, recordemos que seguimos teniendo este gap nada desdeñable de un 13%, más de un 13%, y que por tanto podría ir a buscar las zonas de soporte en torno a los 400 y por qué no, si rompiera esa zona como siguiente soporte 368 y por qué no el cierre del gap en los 317, 318. Es bastante poco probable, pero como todo está dentro del bombo en los mercados financieros, lo que es poco probable sucede. Lo que pasa es que sucede menos veces, por eso trabajamos siempre con una ley de probabilidades, con una ventaja matemática y con una esperanza matemática que se mide siempre en porcentajes, pero siempre lo digo, cuando hay un 1% de posibilidades de que suceda, de cada 100 veces sucede una, y por tanto esto significa que tenemos que estar bastante pendientes, y aquellos que tuvieran posiciones fuertes en Nvidia, pues lógicamente han aprovechado esta subida para deshacer posiciones. Pues Javier, pendientes de Nvidia, que como decimos, mañana va a presentar resultados, mañana vamos a contarlos, de tratar también de analizarlos, de explicarlos un poquito, pero estamos todos los inversores, yo creo que todo el mundo, ¿no?, pendientes de esta reunión de los BRICS, y quiero preguntarte un poco sobre ello, Javier. Hemos hablado mucho sobre el impacto que puede tener el hecho de que quieran incluso destronar al dólar estadounidense, acabar con la hegemonía del dólar estadounidense. Contábamos esta misma semana que uno de los inversores más míticos, más famosos, el propio Warren Buffett, dice que no cree que esto vaya a suceder hasta 2065. Prácticamente unos 42 añitos quedarían, en palabras del propio Warren Buffett, para que esto suceda. ¿Qué opinas tú? ¿De alguna forma hay que estar pendiente de esta cumbre? ¿Puede amenazar la hegemonía del dólar estadounidense o es un poco más, no sé, marketing, palabrería? ¿Qué opinión tienes? Hombre, es indudable que el establishment es muy difícil de tumbar y es indudable que hay muchísimos intereses creados para que no suceda, pero del mismo modo es indudable que la fuerza con la que están pidiendo esa adhesión a los BRICS, más de 26 países que ya se postulan como muy probables y aparte de esos 26 creo que hay otros 52, si no me falla la memoria, que han solicitado entrar, que se ven menos probables, se ven con menos probabilidades de entrar dentro de los BRICS, pero hay 26 de los cuales, si tan solo entrase la mitad, estaríamos hablando de un porcentaje muy alto del PIB y, por tanto, esto asusta a cualquiera. Entonces, para mí es bastante más que mero marketing. Para mí no me atrevo a decir lo mismo que ha hecho el señor Buffett, ni desde luego a enmendarle la plana, porque no sería yo nadie para decirle a un señor con la carrera del señor Buffett si está en lo cierto o no. Sí que me parece que es bastante probable
que tenga un movimiento. No sé si el día de mañana se va a desbancar al dólar o no, pero sí que creo que hay un movimiento de desdolarización más que evidente, que nadie puede negar, que las probabilidades de que los BRICS sean no una amenaza, sino un competidor verdaderamente a la altura e incluso por encima del dólar como tal y de todas esas economías es más que factible. Recordemos que los ciclos económicos ya no son lo que eran, ya no duran 5, 6, 10 años, sino que ahora se mueven a una velocidad tremebunda. Esto lo ha propiciado las nuevas tecnologías y precisamente, pues gracias a estas nuevas tecnologías, todo va mucho más rápido y por tanto, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar, como dice el señor Powell, dato a dato, muy pendientes de este desarrollo de la cumbre de los BRICS, que desde luego está siendo apasionante. Quiero darles la enhorabuena a Negocios Televisión y en particular a Marta, que lo está haciendo francamente bien, toda esa transcripción directa desde el Fórum de los BRICS, y creo que es un evento absolutamente histórico la manera en la que se está plantando cara no solamente a Estados Unidos, sino al dólar, todas las economías dolarizadas y a un establishment que probablemente pues, va a encontrarse un competidor cuanto menos potente. Desde luego, Javier, un movimiento que, como bien dices, están perpetrando, están organizando los BRICS y que poco a poco empieza a amenazar, como tú dices, al establishment, a la hegemonía tanto de Estados Unidos como del dólar. Nosotros, sin amenazar a nadie, lo que sí que vamos a hacer, como todos los días contigo, Javier, es aprender un poquito más. Y hoy, si no me equivoco, vamos a hablar un poquito sobre herramientas tecnológicas para el trading. Estamos deseando pues atender a una de tus lecciones y quiero que nos expliques un poquito qué herramientas y sobre todo cómo podemos aprender un poquito más sobre trading. Pues claro que sí, muchas gracias, Sergio. En definitiva, en esta sección de Economía en Movimiento lo que pretendemos es dar un poco de luz y aportar un poco de contexto a las inversiones para aquellos que tienen un poco menos de experiencia dentro de los mercados financieros y para aquellos que, aun teniendo mucha experiencia, pues quizá tienen un poco más olvidados los conceptos más básicos que a menudo nos dejamos en el tintero. Vamos a hablar de herramientas tecnológicas para el trading. Como muy bien has dicho, la tecnología ha revolucionado el mercado financiero, permitiendo a los traders tener acceso a la información de todo el mundo y a operar en tiempo real. Y es que ahora, gracias a estas nuevas tecnologías, podemos operar en Japón, podemos operar en Estados Unidos, podemos operar en Brasil, en Frankfurt o en Londres, sentados desde la comodidad de nuestro despacho o desde nuestra casa, sin ningún problema, gracias a estas herramientas. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Tenemos distintas herramientas. Yo os voy a hablar, hay muchas en el mercado, pero yo os voy a hablar, lógicamente, de las que más conocemos nosotros, que son MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView y Active Trader. Bien, estas herramientas básicamente se basan en un acceso al mercado. MetaTrader 4 y MetaTrader 5 son las dos más antiguas, indudablemente. MetaTrader 4 es la plataforma, por así decirlo, base con la que muchos empezamos en el mundo del trading. Yo personalmente empecé con MetaTrader 4 durante muchos años. Es una herramienta a la que tengo mucho cariño, pero que lógicamente se ha quedado un poco obsoleta en la ejecución y en la manera de trabajar con la selección de activos. Es bastante complicada y necesita de mucho aprendizaje. MetaTrader 5, que os la voy a poner aquí en pantalla, es, sin embargo, la evolución de esta misma herramienta. Como podemos ver, es una herramienta bastante más sencilla, clarita. Tenemos de manera muy sencilla la manera de meter indicadores dentro de los gráficos sin ningún problema y requiere también de tener un conocimiento un poquito más extenso dentro de lo que son las herramientas, porque como veis, aunque yo aquí escriba cualquier cosa, no sucede nada. Por el contrario, tenemos un pequeño cuadradito aquí donde ya sí que podemos decir euro, dólar, yen, y nos hace más sencillo la selección de activos. ¿Qué sucede cuando me voy a una herramienta tan versátil y tan interesante como es TradingView? Fijaos, la herramienta que estáis viendo en pantalla es una de las herramientas a las que más cariño le tienen los newies, aquellas personas que se acercan a los mercados por primera vez, porque es una herramienta verdaderamente completa. Nos permite tener un visionado de los activos que más operamos a la derecha, tenemos alertas, tenemos calendarios, tenemos perfectamente esta visión de mercado que podemos ver las subidas y bajadas,
podemos ver acciones de distintos mercados por ganadoras o por perdedoras, podemos ver, como decíamos, el calendario económico, en fin, tiene un sinfín de funciones que podemos aplicar y además la visualización es mucho más rápida. ¿Qué sucede con este visor que nació como un visor directamente sin más pretensiones? Pues que lógicamente la integración de algunos brokers ha conseguido que ya podamos operar, como es nuestro caso, directamente a través de TradingView y que ya no sea simplemente un visor con el que hacer análisis, sino que también podamos operar a través de esta plataforma. Además, si añadimos un poco más de evolución a esta plataforma, que ya es absolutamente increíble, nos iremos a Active Trader, que conocéis todos y con la que trabajamos a diario. Y es que veréis que es muy similar, que los gráficos son muy similares y que además podemos hacer eso mismo que hemos hecho, ¿no? Podemos escribir euro, dólar directamente y nos aparece en pantalla un clicable donde vamos a saltar directamente a los gráficos que nosotros queramos. Se va a quedar toda la información grabada y además es más ligera que TradingView, lo cual nos permite, pues lógicamente, operar de una manera más rápida. Además tenemos pues toda esta lista un poco de observación con lo que son commodities, es decir, materias primas, futuros, acciones Forex, una lista particular que te quieras hacer sobre cualquier tipo de perfil y que nos ayuda muy mucho a tener en este lado pues lo que queramos ver. Simplemente con pinchar en cada uno de los botones vamos a ir saltando de uno a otro de los gráficos. Para más INRI, la parte un poco de gestión del capital viene establecida de manera muy clara, entendiendo perfectamente cuál es el margen que tenemos ocupado, cuál es el margen libre, cuál es nuestro porcentaje de nivel de margen, cosa muy importante para entender las dos medidas que todo trader tiene que tener en la cabeza, que son el margin call y el stop out, esas dos medidas a las que nunca debemos llegar si no queremos ver nuestra cuenta muy, muy comprometida. Seguimos dentro de esta presentación, que me voy a la otra diapo, un segundito, perdonad, aquí estamos. Y vamos a hablar del trading algorítmico. Por supuesto, como siempre, Sergio, si quieres cortarme o preguntarme cualquier cosa, me encantará siempre comentar contigo. Hablando del trading algorítmico, os he puesto un poco un repaso muy rapidito sobre lo que es el análisis algorítmico, que utiliza datos para ser analizados por inteligencia artificial para tomar decisiones basadas en datos históricos y en datos presentes. Esto es una de las grandes ventajas que tenemos a día de hoy gracias a la IA, la inteligencia artificial, que podemos ver cómo funciona y cómo recopila sobre todo estos datos de manera extremadamente veloz y los analiza mucho más rápido de lo que seríamos nosotros capaces. La programación de sistemas automáticos además permite crear algoritmos que abren y cierran posiciones directamente estos algoritmos, de forma autónoma, ahorrando tiempo y tomando decisiones más precisas o cuanto menos condicionadas por la parte emocional. Y esto en muchos casos es extremadamente interesante. Backtesting, si hablamos de backtesting, fijaos lo que sucede. El backtesting a día de hoy nos permite un trabajo que antes los traders tardábamos muchísimo tiempo, y es que teníamos que analizar tick a tick un montón de operaciones con programas adyacentes que tardaban un montón de tiempo. No había prácticamente soluciones de backtest automático. El backtest, para aquellos que no lo sepan, es tirar hacia atrás el mercado y implementar una estrategia para ver qué es lo que habría sucedido en un periodo de tiempo, en un año, en 10 años, en 20 años, como sea. Cuanto más atrás vayamos, más fiable es, y cuanto menos vayamos, pues menor muestreo tenemos para trabajar. Pero lógicamente tenéis que pensar que los mercados se mueven en cada segundo, muchas veces, varias veces, y por tanto todos esos datos por segundo hay que traducirlos a un gráfico. Tenemos además herramientas de visualización, los famosos indicadores técnicos, con los que trabajamos muy a menudo y con los que podemos un poco entender cuáles son las tendencias, cuáles son las reacciones, y que utilizamos para conformar estrategias. Cuando ponemos 2, 3, 4, 5, 6 indicadores distintos y establecemos un patrón de comportamiento mediante esos indicadores, lo que estamos haciendo es crear una estrategia inamovible. Y esto es algo que nos sirve muchísimo, porque nos permite hacer siempre las mismas cosas de la misma manera sin tener que poner en consideración la intuición.
Luego, la intuición podemos hablar de ella más adelante, pero desde luego lo que mejor ayuda a un trader siempre es intentar no sobrepasar los parámetros de una estrategia previamente configurada. Esos condicionantes o gatillos que os digo muchas veces son muy precisos, tienen que venir por escrito y tenemos que cumplirlos en cada una de las entradas y cada una de las salidas de nuestras estrategias. Seguimos adelante. En cuanto a los indicadores, Javier, para interrumpirte un poquito, ¿no? Que tú sabes, yo tengo muchas preguntas, pero hay algunas que me las guardo, pero en este caso sí te quiero preguntar sobre los indicadores, porque yo sé que hay mucha controversia entre los analistas. Hay algunos que utilizan muchísimos indicadores, que prácticamente no se ve el gráfico, otros utilizan muy poquitos, quizás se pasan en este caso pues para mal, que es un poco lo recomendable para ti, Javier, tú que tienes experiencia, que llevas muchos años en esto. ¿Dónde está el mínimo o el máximo de los indicadores? O depende un poco de cada analista. Es una pregunta excelente. Hay muchos tipos de traders y yo te diría que los que más tiempo llevan han pasado por casi todas las fases. Yo he pasado a tener el gráfico como un árbol de Navidad, donde había 150.000 indicadores, era dificilísimo leerlo y parecía ese panel de un avión. A algunas personas lo que están viendo ahora mismo en pantalla les parecerá una cosa extremadamente compleja, con un montón de rayitas por el medio y palitos, como me dicen a mí las niñas. Yo, cuando sea mayor, quiero trabajar mirando rayitas. ¿Cómo haces tú? Bueno, pues al fin y al cabo, cuanto más tiempo llevas y más aprendes a utilizar indicadores, muchos de ellos empiezas a desecharlos porque entiendes el movimiento, qué mide exactamente cada uno de esos indicadores y muchos de ellos los ves siquiera sin haberlos trazado. Por tanto, ahora, por ejemplo, si vamos a un gráfico un poco más limpio, con menos soportes y resistencias o cuanto menos líneas de tendencia, vais a ver en este caso justamente un gráfico con tres líneas y la cuarta que viene justamente del Market Profile. Y es que este Market Profile, como sabéis, lo que hace es medir volumen y nos marca simplemente el volumen. Fijaos que yo solamente tengo puesto un MACD, no tengo un RSI, no tengo un CCI, no tengo todos aquellos indicadores que podemos colocar debajo para ver la fuerza relativa de una tendencia, todo eso, porque básicamente no los necesito. Y porque cuanto más los utilizas, más te das cuenta que a menudo te confunden un poco. Y por tanto, cuando conformamos una estrategia es súper importante ir probando distintos indicadores, añadir indicadores, aquellos que sirven para medir mejor la volatilidad. Nos ayudan a entender qué comportamiento tiene el precio en un activo concreto cuando hay mayor o menor volatilidad. Aquellos que nos sirven un poco como indicador adelantado, como es el caso de MACD, es de los poquísimos que se consideran un indicador adelantado, aquellos que nos sirven un poco para medir esa fuerza que tiene una tendencia como un RSI, las Bollinger Bands igualmente, todos aquellos indicadores poco a poco los vamos adheriendo a una estrategia para intentar buscar cómo arreglar las ineficiencias que nuestra estrategia tiene. Bueno, al fin y al cabo yo siempre digo que una estrategia tiene que tener un mínimo de 3 indicadores, de 3 gatillos, de 3 condicionantes que son imprescindibles para que la intuición que todos creemos tener, todos los operadores de mercado nos creemos los más listos del mundo mundial y que sabemos exactamente qué es lo que va a pasar y muy a menudo no suele funcionar. Por eso nos apoyamos en cosas objetivas, como son los indicadores que miden siempre de la misma manera. Utilizamos Fibonacci, utilizamos un montón de cosas distintas, pero al final nos centramos en 3, 4 indicadores, muchas veces en mucho menos, y vemos gráficos totalmente limpios, sin ningún indicador, sin nada más que líneas de soporte y resistencia. En este caso, como os digo, yo siempre he puesto el MACD un poco para contextualizar lo que estoy viendo y el Market Profile, nuestro particular Visual Profile, lo diré, no me sale nunca, que os voy a decir el nombre exacto, que siempre me sale mal y sale aquí abajo, lo vais a poder ver directamente. Volume Profile Visible Range, en definitiva es un volumen, es el perfil del volumen visible que estamos viendo en pantalla. Pero a tu pregunta te diré que hay de todo. Básicamente, en mi caso yo prefiero tener pocos indicadores como puedes ver en pantalla. Pasamos a hablar del trading móvil. ¿Qué sucede? Últimamente vemos muchísima gente que opera en el móvil. Bueno, ¿qué tiene de bueno operar en el móvil? Fijaos, el trading móvil nos da la oportunidad de ser extremadamente flexible y es que hay un montón
de aplicaciones de trading móvil que nos permiten, y prácticamente todos los brokers serios tenemos una aplicación o varias dentro de bien sea Android o iOS, que nos permiten operar directamente, conectarnos con nuestras cuentas de trading y operar de manera directa. Y es que esto hace que sea algo muy, muy ágil y, como hablábamos últimamente, pues es algo que sucede cada vez más. Nos permite tener notificaciones push, es decir, yo puedo marcar en mi MetaTrader 5 que active las notificaciones push y que cuando haya un condicionante determinado me envíe a mi plataforma de MetaTrader 5 del móvil que está sucediendo algo que yo le había dicho. Puedo hacerlo en TradingView, puedo hacerlo en Active Trader. Es decir, ya tengo un montón de avisos que me pueden ayudar. Reactividad, y es que esto es algo importantísimo. Normalmente yo siempre aconsejo que cuando operemos en mercados financieros estemos delante de una pantalla grande, que tengamos tiempo, que tengamos un sitio específico para poder operar, porque además nos ayuda a centrar el tiro, a tener claro cuál es nuestro plan de trading, si lo estamos siguiendo de manera correcta, que podamos ir apuntando el porqué de cada una de las entradas. Pero muchas veces sucede que estando en la calle o estando de vacaciones o estando de viaje, hay un evento, un acontecimiento que vemos que de repente pues es totalmente inesperado, sucede algo como sucedió en el estallido de la guerra de Rusia y Ucrania, como ha sucedido en incontables catástrofes naturales, como ha sucedido en decisiones geopolíticas o macroeconómicas o datos de empleo o cualquier otra cosa que no esperábamos que saliera tan mal, que nos permite tener el móvil para cerrar operaciones. Y esto sí que es interesante. Operar con el móvil a menudo es complicado porque no nos permite esa estabilidad, pero poder cerrar en todo momento simplemente con un clic, con el móvil que llevamos siempre en la mano, es algo fantástico. Y nos ha salvado a muchos traders de pérdidas muy significativas gracias a esa reactividad a eventos. Simplicidad, pues normalmente son muy sencillas. Las aplicaciones de móvil son bastante sencillas porque no tienen muchísimas de las cosas que tiene la aplicación completa, la plataforma de operativa completa. Son versiones reducidas con menos funciones, pero que a su vez las hacen bastante más sencillas. Bueno, riesgos y beneficios del trading. Aquí entramos también en controversia. Y es que a mí me gusta reseñar que cuando me dicen que el trading tiene mucho riesgo, yo siempre les doy la razón, tiene mucho riesgo, pero es que el trading es un negocio. El trading significa negociación, de la palabra inglesa negociación, y lo que estamos haciendo es negociar. Cuando abrimos un negocio, lo primero que hacemos es coger un capital, no sé, si abrimos una panadería o abrimos un restaurante o abrimos cualquier tipo de negocio, lo primero que hacemos es coger un capital, abrir una tienda, y para abrir esa tienda tenemos que pagar un local, tenemos que sacar unos permisos, tenemos que darnos de alta, tenemos que abrir una empresa nueva que también tiene un coste, y todo ese dinero lo que hacemos es cogerlo y gastarlo. Una vez que está gastado, hemos perdido el 100% de nuestra inversión. Partimos de una pérdida del 100% de nuestra inversión, sea la que fuere. Me da lo mismo si hemos conseguido abrir un negocio con 5.000 euros o con 500.000, pero el 100% lo hemos perdido y ahora toca recuperarlo de los beneficios restando los costes fijos más los costes eventuales. Salarios, costes fijos como salarios y demás, y costes eventuales, pues la variabilidad del recibo de la luz y 50.000 cosas más. En definitiva, todos aquellos emprendedores que me estéis escuchando entendéis perfectamente lo que estoy diciendo, y los que no seáis emprendedores seguro que os podéis hacer una idea de que empezar un negocio gastándose un dinero no es lo mismo que empezar un negocio sin haberte gastado nada. Simplemente colocas tu capital para empezar a negociar con tu capital porque es la materia prima con la que vas a trabajar. Por lo tanto, los paradigmas son bien distintos. Y si bien sigo diciendo que el trading tiene mucho riesgo, como lo tiene cualquier negocio, el paradigma es completamente opuesto. Parto de gastarme todo mi dinero desde el principio y con mi trabajo y los beneficios que me aporte ir recuperando mi inversión, o por el contrario, parto de tener el 100% de mi capital y trabajar con él para ver si lo multiplico o por el contrario asumo costes. Los paradigmas son un poco distintos. Teniendo esto claro, hablaremos de bajo requerimiento de capital. El trading puede requerir poco capital en comparación con otro negocio que hace accesible para inversionistas individuales. Es muy difícil abrir un negocio con 1.000 euros, 2.000 euros, es muy difícil. Sin embargo, en el trading es algo factible.
Aspectos emocionales. El trading puede ser emocionalmente demandante. Ya lo explicamos en la sección anterior, requiriendo autocontrol, paciencia para evitar decisiones impulsivas. Y es que, como decíamos ayer, justamente el psicotrading es algo el viernes, perdón. Nos hablaba de que el psicotrading es algo realmente muy demandante y que juega muy malas pasadas. Importante que tener un poco esa mente fría. Nos permite una diversificación que no nos permite un negocio tradicional, y es que el trading permite diversificar esa inversión en diferentes activos, diferentes zonas, mercados, zonas geográficas, y esto indudablemente nos ayuda a gestionar mucho mejor los riesgos que queremos asumir. No sé si minimizarlos porque va a depender del operador, de la tolerancia al riesgo que tenga, pero desde luego vamos a poder distribuirlos muchísimo mejor siempre que queramos. Y por último, es importante entender que existe un riesgo de pérdida de dinero. Es decir, el trading conlleva riesgos elevados y en entidades no reguladas, ojo, es posible que se pierda más dinero del que se invierte. Esto no pasa en ningún broker que sea serio. Un broker que esté bien regulado dentro de la FCA, dentro de Europa, dentro de, ya te digo, cualquier país de Europa. No es necesario que sea uno u otro. Cualquier broker serio que esté regulado dentro de Europa, prácticamente todos los brokers tenemos una protección de saldo negativo, y esto hace que opciones como el margin call y stop out impidan que lleguemos a un saldo negativo en nuestra cuenta, puesto que se irán cerrando operaciones antes de que el saldo sea negativo si es que las operaciones van en contra de nuestra posición. Decíamos muy rápidamente con la psicología del trading o el psicotrading que ya vimos que es importante tener confianza en uno mismo, en el plan de trading, y que es crucial controlar las emociones para tomar decisiones eficientes. Esto significa que, como hemos dicho la semana pasada y os sigo comentando, tenemos que saber que cuando tenemos un backtest, cuando tenemos una prueba anterior hecha que tiene unos resultados y una ventaja matemática, lo único que tenemos que hacer es aplicarlo. Es muy fácil de decir y menos sencillo de hacer, pero desde luego lo único que tenemos que hacer es aplicar ese plan de trading que nos ha dado un resultado con una ventaja matemática, y es que si yo tengo el 80% de efectividad en una estrategia, el 70% de efectividad, que son cifras francamente buenas, tengo un 20 o un 30% de operaciones que van a salir negativas. Es decir, de cada 100 operaciones, 20, 30 pueden salir negativas dentro de los rangos en los que estamos hablando. Y esto supone que a menudo me cuesta confiar cuando salen 3, 4, 5, 6 operaciones consecutivas negativas, me cuesta confiar en que la operativa que estoy siguiendo es la adecuada. Si tenemos confianza en nuestro plan de trading y en nuestro backtest, la parte de psicotrading la vamos a gestionar muchísimo mejor, porque vamos a tener que autocontrol. El autocontrol nos ayuda a evitar decisiones impulsivas y a mantener el enfoque en los objetivos de inversión en lugar de emociones momentáneas. Pues ya lo hemos dicho, la disciplina al fin y al cabo es la ejecución del plan de trading y es necesaria para ser un trader exitoso a largo plazo. Y ahora entramos un poco en la cosa del análisis técnico contra el análisis fundamental. ¿Qué es eso de análisis técnico y análisis fundamental? Lo habréis oído muchas veces, otros menos, pero es muy probable que lo conozcáis bastante. Básicamente, el análisis técnico es un enfoque en el estudio de los gráficos y patrones de precios históricos del activo para determinar su futuro comportamiento. El análisis técnico tiene como axioma fundamental que todo se repite, y gracias a eso nos permite predecir estadísticamente cuál es el comportamiento pasado y, por tanto, hacernos una idea, aunque por supuesto no garantiza qué es lo que puede suceder en el futuro, porque esto nadie lo sabe, pero hacernos una idea mucho más precisa a nivel estadístico de qué es lo que puede suceder. El análisis fundamental, por el contrario, es el análisis que se enfoca en el estudio de los fundamentos económicos, financieros de una industria en concreta, de un activo concreto, para determinar su valor intrínseco y su comportamiento en el futuro. Es decir, enclava el valor tanto de una industria como de un activo concreto, lo relaciona entre sí y nos da ese precio intrínseco, que es lo que tenemos que entender para ver si está caro o barato y es interesante entrar o no. De lo más interesante, pues es el enfoque híbrido. Muchísimos traders utilizamos, y aquí pues utilizan, pero realmente utilizamos una combinación de análisis técnico y análisis fundamental para tomar decisiones de inversión
más precisas y ajustadas al mercado. Si yo tengo un gráfico que me dice una cosa determinada, pero yo sé que el presidente de esta empresa concretamente se va a jubilar y quien lo representa tiene un estilo de trabajo o tiene una política de trabajo totalmente distinta, pues es muy probable que el desarrollo de esa compañía no sea el mismo que el que ha sido en el pasado y, por tanto, ese gráfico que me dice que en el pasado ha tenido un performance, ha tenido un resultado muy interesante, es posible que no tenga una continuación debido a ese tipo de cosas. Por tanto, importantísimo ese enfoque híbrido, ¿no? Si te pregunto, Javier, sobre porcentajes, porque claro, para los espectadores que no se sitúen, esto de análisis técnico versus análisis fundamental es algo así como Cristiano contra Messi. Esto es un debate para los traders, para los inversores. Si te pregunto un poco por porcentajes, ¿dónde estaría quizás el equilibrio? Pues te voy a decir lo mismo que la respuesta anterior, aunque parezca que es que me quiero escaquear, pero no es cierto. Es así. Yo empecé como un analista totalmente fundamental y me basaba prácticamente de manera exclusiva en la macro y en la parte más grande, ¿no? Esos tipos de análisis distintos de los que hablaremos, el bottom-up y el top-down, hablaremos un poco de cómo se trabaja con ese análisis fundamental, era en lo que yo más me centraba. Y el análisis técnico, el análisis de gráficos, el chartismo, lo utilizaba para buscar el momentum, única y exclusivamente el momento más idóneo para cuando yo sabía que un activo era interesante para entrar, buscar en qué punto era más interesante. Si te soy sincero, con el paso del tiempo he descubierto que tanto monta tanto Isabel como Fernando. Al final, lo que sucede es que cuando un precio lleva al soporte, todos los traders del mundo ven que hay un soporte y, por tanto, todos dicen, bueno, lo más probable es que este soporte sujete el precio. Empiezan a comprar todos a la vez y cuando la demanda de ese producto se incrementa, lo que le sucede al precio es que sube. ¿Ha subido porque ha llegado un soporte? Pues podríamos decir que sí, pero por lo que realmente ha subido es porque al llegar al soporte ha habido una reacción de todos aquellos traders que han considerado que muy probablemente el soporte iba a ser suficiente como para soportar, aguantar el precio en ese nivel, ¿no? Ha habido ese acuerdo por parte de compradores y vendedores que han hecho que les parezca un nivel idóneo para comprar. Por tanto, creo que el enfoque híbrido al 50% es indudablemente la mejor respuesta posible. Pero ya te digo que fluctúa muchísimo. En mi caso personal, yo empecé totalmente como analista fundamental y te digo que ahora soy un gran amante del análisis técnico porque es que funciona muy bien. Entonces, no lo puedo obviar. Vamos, por último, a hablar de manera muy, muy rápida de la psicología del mercado. Y es que los momentos de euforia en el mercado pueden llevar a compras impulsivas en una burbuja de precios insostenible. ¿Cuántas veces no hemos visto inversores que han entrado en máximos por esa euforia? Porque ahora sí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Nvidia. Yo no digo que Nvidia vaya a caer y no va a volver a recuperar los precios actuales. No ha salido de mi boca algo así, porque además no lo sé. Pero imaginad que eso sucediera. Imaginad cuantísimas personas podría haber ahora aprovechando esas ventas, esa toma de beneficios por parte de muchos inversores que han llegado ahora mismo para decir, no, los resultados de mañana van a ser espectaculares y yo voy a entrar con todo lo que tengo en Nvidia. Esa euforia de esa subida continuada de más del 240%, justamente en el ejemplo que me has puesto anteriormente, Sergio, es muy buen dato para entender que esa burbuja puede en un momento romperse. Una subida en un año de un 240% o más, desde luego, podemos llamarla burbuja. No es algo de un 5, un 10% ni un 15%. Estamos hablando de subidas muy poco habituales para ningún activo. Es verdad que los tecnológicos tienen un poquito un sesgo más volátil, pero estamos hablando ya de un sesgo muy distinto. Lo mismo sucede con el pánico. ¿Qué sucede cuando los mercados vemos que hay ventas impulsivas, una caída de precios absolutamente insostenible y que todo el mundo se vuelve loco y empieza a vender posiciones en zonas tremendamente perdedoras y nos generan pérdidas terribles? Y muchos operadores de mercado, sobre todo hedge funds, que son los que tienen un poco más de flexibilidad, grandes bancos financieros y demás, aprovechan ese pánico auténtico, esa crisis en los mercados para empezar a colocar en zonas estratégicas grandes cantidades de capital bien diversificado para que no se note la entrada en el mercado, puesto que cuando hablamos del mercado de valores, por ejemplo, una gran cantidad
de capital puede hacer que el precio suba de manera considerable en muy poco tiempo. Y esto da datos de que puede haber jugadores que estén empezando a meter mucho capital. Por tanto, esto es muy difícil de ver en eurodólar, por ejemplo, porque es el mercado más líquido del mundo, con más número de partícipes y con más cantidad de capital manejándose a la vez. Pero imaginad en empresas pequeñitas, en España somos especialistas en empresas pequeñitas, si entramos en empresas como, no sé, como vamos a decir cualquiera del IBEX, no quiero decir ninguna para no llamar a nadie chiquitito, pero cualquier empresa del IBEX en la que entremos, si entramos con 10 millones de euros a comprar acciones de esa empresa, es bastante probable que hagamos un movimiento dentro de la empresa, dependiendo de su capitalización de mercado, que es un poco la cifra que nos determina esa situación, ¿no? Esto, como decíamos, es lo que hace que a menudo el pánico sea una herramienta que muchos inversores utilizan para buscar esas posiciones. ¿Y qué hace? Que los retailers o que los inversores minoristas o con menos experiencia se deshagan de posiciones en correcciones donde se ha generado pánico, que simplemente son eso, correcciones por un momento de pánico, pero que su ciclo económico continuará y al título no le ha pasado nada, simplemente le ha pasado a la cotización dentro de un sesgo determinado o dentro de un contexto determinado. Por último, el equilibrio en el mercado depende de un balance entre la oferta y la demanda, de una conducción lógica en el mercado en relación a esos factores clave. Por eso, cuando ponemos a menudo el Active Trader, marcamos este Volume Profile Visible Range para poder ver claramente dónde está el acuerdo entre las compras y las ventas, dónde hay más compras y ventas, en qué precio concreto de todo el gráfico que estamos viendo es donde más compras y ventas se han acumulado, y por eso trazamos esta línea de EPOC donde justamente vamos a ver cuál es el precio al cual hay más número de órdenes de compra y de venta, y lo vamos a expresar directamente en números. Podemos, por supuesto, expresarlo en números o no hacerlo. Tenemos dentro de nuestras posibilidades mostrar estos valores, como veis, si los quito desaparecen y si los pongo, pues simplemente se ve el número de posiciones que hay, tanto cortas como largas, tanto en venta como en compra. Javier, muchos términos, muchas cuestiones, el FUD, el FOMO, el análisis técnico, el análisis fundamental, muchas lecciones que seguro que van a venir muy bien a nuestros espectadores, que a este paso van a llegar a septiembre bien formaditos, ¿sí? Van a llegar a tope gracias a ti, por supuesto, y gracias a ti, Trade. Muchísimas gracias, Javier, por pasarte por aquí un día más, y mañana te esperamos a la misma hora, eso de las 5:30, para poner un poquito de luz, analizar este cierre de los mercados europeos y, como siempre, aprender un poquito de tu mano. Muchas gracias, Javier. Pues encantado, como siempre, un placer. Aquí estaremos. Muchísimas gracias y enhorabuena por el magnífico trabajo que estáis haciendo en el día de hoy. Y siempre. Un placer. Buenas tardes, Javier.